Si solo quieres escuchar, conéctate a www.uibocrates.edu.mx o baja la aplicación Listen to My Radio a tu smartphone. Si lo tuyo es lo visual, visita el canal Radio Hipócrates en YouTube y sigue las transmisiones de todo lo que pasa en cabina a través de Facebook en la fanpage Universidad Hipócrates Acapulco. ¿Alguna otra universidad está haciendo esto en el puerto? Creo que no. Por eso, somos vanguardia. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad del locutor y sus invitados. Esto es Punto de Vista. Noticias para analizar y cultura. Punto de Vista. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Punto de Vista. El día de hoy me encuentro sin la compañía de nuestra querida Lumidesa porque ella ha decidido ya recluirse y con su esposo ante el tema de la pandemia del coronavirus. Y bueno, este va a ser nuestro tema principal durante este programa. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del país, de la República Mexicana, el doctor Hugo López-Gatell, ha dicho que el gobierno federal va a destinar ya 3.500 millones de pesos para comprar desde equipo médico hasta material de laboratorio, insumos para lavados de mano y desinfección. Pues esto estábamos hablando nada más del 7% del subejercicio que tuvieron en 2019. Hay que recordar que en 2019 hubo un subejercicio en el sector salud de 50,000 millones de pesos. Es un ahorro, entre comillas, un ahorro malentendido, que no se aplicó, ¿sí?, al sector salud, incluyendo Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, pues tienen ahí su guardadito, y en lugar de repartirlo directamente en programas sociales, pues van a hacer la inversión. Esto debió haberse hecho desde antes. ¿Por qué? Porque sabíamos que la epidemia, que la pandemia iba a llegar a nuestro país, que no éramos inmunes, que no hay una fuerza moral que nos proteja o invisible, que proteja al país y que impidiera que las personas con coronavirus, dado que no había filtros de salud tampoco en aeropuertos, pues llegaran a nuestro país y pues se sufriera aquí la enfermedad. Entonces esto se debió haber previsto con anticipación. Al parecer, hasta ahora, pues les ha caído ya el 20 de que esto es un problema y que es un problema serio y que hay que destinarle atención y recursos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha urgido al gobierno de México a que esto no se deslinde de la responsabilidad política, que el presidente asume el liderazgo y que no lo deje exclusivamente en manos del sector salud. Se calcula, pues, que para contener la epidemia se van a destinar esos 3.500 millones de pesos, pues para la compra de equipo médico, material de laboratorio, insumos diagnósticos, sobre todo esto es muy importante, protección personal por paciente, insumos para lavados y desinfección de manos y ventilación de soporte, y pues en esta respuesta efectiva está involucrado todo el gobierno federal, teóricamente desde el presidente hasta la última organización gubernamental que puede existir, pasando por la Secretaría de Salud, quien coordina dicha estrategia. Son las palabras textuales de don Hugo López-Gatell Ramírez. El subsecretario pues comenta que la epidemia puede durar en el país por lo menos 12 semanas, que fue lo que duró en China, y pues llamó a mantener la calma y pues, a seguir las medidas de prevención que ya todos conocemos, de lavado de manos, de la utilización de gel antibacterial, de tener las superficies limpias, porque ahí es donde puede residir el virus. Hay que recordar que este es un virus no de contagio directo, no es un virus que se contagie de forma directa. Sí se puede contagiar así, pero eso no es lo más riesgoso, sino que el problema es que permanece activo en superficies metálicas hasta por 12 horas. Entonces, si tú las tocas y después te llevas la mano a la cara, pues las posibilidades de contagio existen. Ya en algunos estados se han declarado la suspensión de clases y de labores.
sobre todo en Guanajuato y en Yucatán. Incluso han hecho operativos para evitar que la gente vaya a las playas. Esto pues no se ha visto todavía aquí en Guerrero, aunque sí ya se está proponiendo la Secretaría de Educación Pública. De hecho, ya propuso el adelantar las vacaciones y hacer que sea un mes de vacaciones. Y entendamos, son vacaciones para irnos para salir a divertirnos, para ir a la playa, para ir a la discoteca. Son días de asueto que debemos de tomar con mucha responsabilidad y permanecer en casa. No queremos ser alarmistas. No se trata de infundir miedo ni pánico a la población en absoluto, pero sí debemos de tomar en serio esta pandemia. Hay publicaciones que son realmente ridículas, desde quien piensa que el coronavirus no es más que un invento de Felipe Calderón para desestabilizar al gobierno de López Obrador. Créanme que lo hay. O sea, parece increíble pensar, parece que me estoy burlando, no, pero hay personas que realmente lo creen. Hasta quien piensa que tan solo es una estrategia pues de los reptilianos que quieren invadir la Tierra y que aparte están previendo pues el fin del mundo ya para el 13 de abril del 2029 o del 2036. Las teorías de la conspiración, las teorías absurdas siempre han existido en nuestro planeta. La estupidez humana es infinita, lo dijo Albert Einstein. El universo es infinito y la estupidez humana también, y no estoy tan seguro del tema del universo, pero de lo que es que la estupidez humana es infinita sí estaba seguro. Y bueno, esto desgraciadamente parece que así es. Hay quien piensa que esto no es real, que no existe, ¿no? Que es tan solo un complot, que es un montaje, ¿no? Y bueno, pues parece ser que los cientos de muertos que están ocurriendo de manera diaria en Italia, pues es una prueba en contrario de este tipo de teorías de que es una conspiración. Si uno toma medidas temprano, si no se toman medidas temprano, no tienen utilidad después. Esto también lo dijo López-Gatell, el subsecretario. Dice, no debemos agotar a la sociedad, mantengamos la calma, y esto no significa desentender, sino enfocarnos en lo que sirve, que son medidas básicas, pues lavar las manos, cuidar el estornudo, recuperación efectiva, y no se necesita confirmar coronavirus para quedarse en casa si se tiene fiebre, por ejemplo. Yo diría, no nada más si se tiene fiebre, si no tienes a qué salir, mantente en casa. Al reducir tus contactos, tienes menos posibilidades de ser contagiado y también tienes menos posibilidades de contagiar en el caso de que padezcas la enfermedad, que la puedes padecer incluso de manera asintomática. Hay que recordar que el coronavirus permanece asintomático en jóvenes. Prácticamente pueden tener una gripe pasajera, y eso estamos hablando de cerca del 80% de los afectados se van a comportar de esta manera. Pero sí, de este 80%, pues hay otro 20% que sí van a tener padecimiento y van a tener un padecimiento importante. 15% de ellos pues van a tener una gripe muy severa que puede en un momento dado recuperarse. Una característica es que no van a tener secreción nasal. Si tienes secreción nasal vas a tener gripe común, no tienes coronavirus. Y vas a tener, si tienes molestia de garganta, lo más probable es que tengas otro tipo de proceso infeccioso. De hecho, yo vengo saliendo de un proceso que me hizo no acudir a clases ni al radio. Ya ves que no hubo programa el martes pasado, precisamente porque estaba enfermo, y pues no venimos precisamente para no contagiar a los demás, aunque no sea coronavirus. Si tú estás enfermo, quédate en casa. Es una conducta que desgraciadamente no practicamos. O sea, nosotros seguimos siendo y seguimos asistiendo y no nos importa mucho si vayamos a contagiar a los demás. El problema es que ahorita sí es un virus fácilmente difundible, que se difunde de una manera exponencial. Entendamos, exponencial quiere decir que de un caso, después vas a tener 2, y después de 2 vas a tener 4, y después de 4, 8, y después de 8, 16, 32, 64, 128, 254, y así sucesivamente. Entonces, esto es peligroso. Esto es peligroso y tenemos que hacer
pues lo necesario para evitar esta posibilidad de contagio masivo, de que la epidemia nos pegue en México como está pegando en Italia. Hay publicaciones tan absurdas como la siguiente: hay más suicidios que muertos por coronavirus ahorita en el mundo. Ajá, sí, de acuerdo. Nada más que resulta que un suicida, pues después de que se suicidó, normalmente, ¿verdad?, no va a contagiar a nadie para que también se suicide. Sí, y si alguien es diabético, ¿verdad?, y toma Coca-Cola, pues tampoco va a contagiar, ¿verdad?, a su compañero de cena que está tomando agua, ¿verdad?, por estar cerca. En cambio, aquí sí, la proximidad sí afecta. Ese es el problema. Y cualquier médico que haya aprobado epidemiología, que tenga conocimientos básicos, se los va a poder informar. Este es el verdadero riesgo de esta epidemia. Se trata, de verdad, también de no crear espirales de confusión que pueden afectar incluso quizá más que el virus. O sea, si hay si hay temor, si hay pánico, si hay medidas extraordinarias, pues pueden provocar el caos. Y tampoco se trata de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente está en este momento comprando, entre otras cosas, armas, porque consideran que el caos puede llegar a instaurarse en el país. Y bueno, esto es inapropiado. El presidente, por lo pronto, sigue desgraciadamente teniendo actividades de giras. En este fin de semana ya confirmó que va a acudir a Oaxaca. Afortunadamente ya redujo el lugar, ¿verdad? Los lugares que va a visitar. Nada más va a visitar el pueblo de Guelatao, y lo va a hacer, me imagino, por el tema del 21 de marzo, el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Pero pues esto obviamente no es conveniente, no porque él vaya a ser un factor de contagio. Finalmente ya dijo el subsecretario que él es una fuerza moral, que no contagia, sino que contagia optimismo, etcétera, ¿no? Una forma muy romántica de ver el tema. Mis respetos para el presidente, mis respetos para el subsecretario, pero el verdadero problema es que en las grandes concentraciones que llegan, porque la gente quiere al presidente, sobre todo en Guerrero, como lo acabamos de constatar en este fin de semana, que tuvo una gira muy exitosa para el tema de su imagen, y que bueno, pues es un presidente que de alguna manera disfruta mucho estar en campaña, en una especie de campaña permanente. Cada quien tiene su manejo. Yo consideraría que sería mucho más prudente que el presidente estuviera a puerta cerrada con su gabinete, analizando los diferentes proyectos que hay que implementar, más que en ese contacto cercano con la población, que primero, pues sí pone en riesgo, ¿verdad?, de contagio a todas las personas que se congregan a su alrededor, no porque él vaya a contagiar, sino porque cualquiera puede estar en un momento dado infectado y puede contagiar a los demás. Pero aparte, pues teóricamente no estamos, o no se votó, ¿verdad?, para tener un líder que recorra los caminos, sino un presidente que conduzca el país hacia el buen camino. Entonces, pues ojalá, ¿verdad?, que se tomen las medidas necesarias. Yo, pues, levanto esta voz que trata de ser crítica, pero también razonada. Y bueno, vamos a defender al presidente también, porque en su reciente visita aquí a Guerrero, entre el jaloneo y el apapacho, le pasaron a una niña, y como él acostumbra, pues le dio un beso, ¿verdad? Él besa a las menores y los menores, y el beso fue malinterpretado y fue promovido en redes sociales, incluso como AMLO pedófilo y cosas de esa naturaleza. Conozco yo al señor López Obrador, y aunque no comparto definitivamente su ideología ni su forma de conducir el país, y no lo considero incluso una persona brillante, sino lo contrario, no creo de ninguna manera que él pueda tener una mala intención al tocar, abrazar o besar a una niña o un niño. Eso me parece infame
el ataque por esta naturaleza. Ataquemos los planes de gobierno, si no nos parecen, y que sean sustentados, que sean con cifras, con datos, con análisis profundos, académicos, y no nada más dediquémonos a tratar de deteriorar la imagen de una forma tan baja, porque este tipo de agresiones, este tipo de señalamientos, yo creo que afectan más al que los hace, ¿sí?, que a quien van dirigidos. Y bueno, por otro lado, si nosotros podemos comparar, ya en muchos países, incluso Nicolás Maduro, ¿sí?, ya puso en cuarentena el país. Las medidas que ha tomado Donald Trump ha sido de una inversión sumamente importante, que por cierto tuvo contacto con personas con coronavirus, pero pues dio negativo, malo para los demócratas, bueno finalmente para Trump y para pues los republicanos y tal vez para Estados Unidos, porque tener al presidente enfermo pues no es algo apropiado, ¿verdad? No es algo que vaya a funcionar. Y bueno, las últimas noticias, ¿sí?, de Estados Unidos nos hablan de que hay un total de 5.853 casos positivos por COVID-19 y ya 100 fallecimientos. En México, afortunadamente, no ha habido hasta ahorita ningún fallecimiento y los casos están limitados a 82 el día de ayer, más los que se acumulen hoy. Hay también, hay que decirlo, un subregistro, porque las personas no tienen el acceso, la posibilidad de hacerse el examen. Intenten hacer la prueba del coronavirus y van ustedes a encontrarse con que no es fácil. Y si no tienes tú, si no vienes de Italia, casi, o de China, pues no vas a calificar. Entonces va a haber muchos subregistros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber pacientes que tengan la enfermedad y que no van a estar diagnosticados como tales. Eso lo sabemos. O sea, el subregistro en México existe desde siempre, por falta de cobertura, por falta no de capacidad, sino simplemente de cobertura material. Bueno, entonces en Estados Unidos, pues sí, está afectado cerca de 6,000 personas y pues muchos ciudadanos de muchas ciudades sí están atendiendo el quedarse en sus hogares pues por un tiempo importante. Ha habido afectación en todo, hasta en el cine. Para los amantes de Black Widow, por ejemplo, se pospuso la fecha de estreno hasta nuevo aviso. New Jersey está cerrando todos los centros comerciales hasta que la situación cese, así lo informó el gobernador. El coronavirus 19 puede vivir hasta 24 horas en cartón y 3 días incluso en plástico y en acero. Entonces, pues hay que estar limpiando nuestras zonas, nuestras áreas de una forma continua. Y se ha destinado una buena cantidad de recursos por parte de Estados Unidos para la atención de la pandemia. Los recursos en USA, déjame ver si tengo el dato exacto. Bueno, no tengo la cantidad exacta. Pero lo que se requiere, más o menos, el plan de preparación y respuesta mundial requiere más o menos $675 millones. No es tanto en general, pero pues ya México está poniendo su parte, ¿no? En cuanto a lo que se va a destinar en compra de material y equipo. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y pues eso hay un llamado a la acción sin precedentes al sector privado, pues por parte de la Organización Mundial de la Salud, para poder afrontar y colaborar en esta emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva no solamente de los gobiernos, sino también de las personas, de las empresas. Todas las empresas tienen un papel esencial que desempeñar, pues minimizando la posibilidad de transmisión y el impacto en la sociedad.
Entonces hay que hacer medidas tempranas, audaces, eficaces, y esto va a reducir los riesgos en corto plazo, pues para toda la población, para los empleados de las empresas y para la población en general. Entonces, es importante el tratar de limitar las actividades. Las universidades están, pues muchas cerrando sus puertas, ¿verdad? Adelantando vacaciones. El día de hoy, dentro de unos minutos, vamos a tener una reunión precisamente en el área en que yo me desarrollo, en Ciencias de la Salud, y pues van a tomar, me imagino, algunas determinaciones a este respecto. Entonces, pues hay que apoyar estas medidas. Si usted no tiene que salir, repito, quédese en su casa, es tiempo de reencontrarse con la familia, es tiempo de estar pues conectado con el mundo, pero a través de las redes sociales. Salgan a comprar las cosas indispensables, no hagan compras de pánico. En México no creo que se tenga problemas los canales de distribución, está todo esto perfectamente cubierto. Y bueno, si tiene molestias, fiebre y los datos compatibles, pues permanezca usted en casa, hable usted al call center que va a instituir el gobernador Héctor Astudillo pronto, y atiéndase pues de esta manera. Es importante no tomar ibuprofeno, no tomar aspirina. Lo que se recomienda es tomar acetaminofén, o sea, paracetamol, para poder controlar la fiebre. No se necesita tomar antibióticos, salvo que el problema sea de otra naturaleza. O sea, si el problema es una infección bacteriana, y esto lo va a poder detectar un médico hasta con una exploración clínica, bueno, pues entonces hay que iniciar el tratamiento antibiótico y olvidarse del miedo, ¿verdad?, o de la paranoia al tema del coronavirus. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Pues ya estamos a minutos de concluir, porque tenemos que ir precisamente a esta junta de trabajo. Yo les diría, no se angustien, pero tampoco lo tomen a la ligera. No estamos hablando de un problema real, estamos hablando de un problema serio, que si tomamos las medidas apropiadas, podemos superarlo bien, podemos superarlo como se superó en Corea o se superó en Japón, sin que haya tantos afectados. Si no hacemos caso de estas medidas preventivas, de permanecer en casa, de no salir, de no ir a lugares como el Vive Latino, por ejemplo, que debió haberse cancelado ahí, precisamente para eso es el Poder Ejecutivo, de aplicar la fuerza del Estado para cancelar eventos de esa naturaleza. Ha sido incongruente totalmente, hemos sido señalados con burla, con mofa por parte de muchas naciones en los noticieros internacionales de cómo México pues no ha hecho mucho caso, ¿verdad?, al tema. Pero creo que los mexicanos somos más inteligentes finalmente que esto y somos muy solidarios. Y creo que en un momento dado nuestra solidaridad es muy sencilla. En Italia hay una frase que ha estado surgiendo, dice: a nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra, a nosotros nos están pidiendo tan solo que nos mantengamos en casa. Entonces, pues yo los conmino, ¿verdad?, a que en la medida de nuestras posibilidades hagamos caso a este tipo de indicaciones, seamos cuidadosos y podamos tener finalmente un buen despertar dentro de unas 2 semanas, dentro de unos 3 meses, que podamos haber superado esto. Y va a ser muy importante en la siguiente fase, en la instalación de la fase 2, que esperemos que ni siquiera se desarrollara, ¿verdad? Sería lo ideal, que dudo mucho que esto así suceda, pero en esta fase 2 podamos contenerla para no llegar a una fase 3. Porque desgraciadamente, como están nuestras instalaciones en el sector salud, debido a la historia de las mismas, debido a los problemas de malos manejos y de corrupción en el manejo de las mismas desde hace décadas, pero sobre todo también debido al subejercicio de 50,000 millones de pesos del año 2019, pues están sumamente deterioradas. Así que esperemos que no lleguemos a fase 3, porque ahí nuestro sector salud, desgraciadamente, colapsaría. Espero no verlo.
espero que esto se pueda acotar. Entonces, un abrazo, gracias por sintonizarnos, le agradezco mucho a Rey David, aquí nuestro productor en la Universidad de Hipócrates, y a la cabina de Radio Hipócrates, que me ha permitido hacerles llegar este mensaje, y pues estaremos al pendiente. No sabemos todavía si vamos a poder transmitir el próximo martes, pero en caso de que no lo hagamos desde aquí, estaremos emitiendo desde casa, a través de nuestro Facebook Live directo, este programa de Punto de Vista. Y lo que sí, el próximo domingo ya tenemos la cita, el Café de Nadie, a la 1:30, el domingo a las 7 de la noche, discúlpenme, el domingo a las 7 de la noche vamos a transmitir el Café de Nadie como todos los domingos, y en esta ocasión el invitado es el diputado Moisés Reyes Sandoval, quien seguramente nos dará también informes sobre este y otros temas y sus aspiraciones incluso hacia la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco. Gracias, y ha sido un gusto poder estar con ustedes y conversar de esta manera. Cualquier mensaje, cualquier comentario, háganlo, por favor, a través del Facebook, a través de las redes sociales, y yo con mucho gusto lo contestaré. Muchas gracias. Esto fue Punto de Vista. Sintonízanos en vivo en la siguiente emisión. Punto de Vista.